recibir. Hola a todos, estoy acá con Fidel y el chat está Viole y Juan y creo que más gente, pero no las puedo ver. Hoy es el episodio 64, llamen con Fidel. Fidel tiene una espada ahí atrás, vamos a hablar de eso eventualmente y es un objeto que viene bien para el tema de hoy, que son burocracias de niños esclavos a lo largo de la historia, por lo cual la idea de la espada al menos es evocativa de la guerra mano a mano, que es la que se dio por lo pronto mayoritariamente en la época que estamos hablando ahora. Antes de introducir el tema, voy a introducir a mi compañere, Fidel Chávez. Está bostezando sin ningún tipo de reparo ni educación. Hola Fidel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy estoy bastante low en energía, pero voy a estar acá porque después del podcast siempre termino mejor. Así que, y espero que eso también le pase a nuestros oyentes. Eso me gustó lo que dijiste. Bueno, para el día de hoy había dos opciones de temas. Una era una que tenía Fidel, que igual yo estoy confiado de que si él ve la beta la va a encajar en la mitad del episodio, así que no la voy a spoilear. Va a ser su carta para jugar. Y estuvo lo que propuse yo. Y se terminó dirimiendo porque Fidel estaba dando clases, lo intenté llamar, no me puedo atender. Le dije, chabón, tengo que subir la story, no sé de qué vamos a hablar, lo tengo que explicar. Y me dijo, bueno, elegí vos. Y elegí el tema que propuse yo por el simple hecho de que me sentía en condiciones de explicarlo. Entonces hice eso. El tema es, yo sigo con el libro que venía leyendo de Fukuyama y está siendo muy interesante. Ya pasé China, pasé India y ahora estoy con el Islam, una parte importante del Islam en el siglo VII después de Cristo, un imperio, una dinastía de la Abbasid, creo que se pronuncia, que tuvieron una idea. Tal vez le pifie algún siglo, algún año, perdón, algún nombre, perdón, lo voy a decir rápido. Tuvieron una idea que para mí es muy interesante discutir. Ya en el episodio anterior habíamos hablado de la situación del tribalismo y las relaciones de parentesco. Algo que el nepotismo, poner a tus hijos en el Estado, cosas que hoy en día a la gente le molestan, pero si las pensamos un segundo, son bastante razonables desde el punto de vista biológico. O sea, como que todos los imperativos biológicos que conocemos, que se pelean a lo sumo con los culturales, son de cuidar a tu círculo cercano, y por detrás de ese amor fenomenológico, al menos para los autores que yo leo, la explicación que sobredetermina esos lazos de parentesco es la de que tenemos una proporción de copia de los mismos genes muy alta. Entonces, en algún punto, cuidar a los tuyos es cuidarte a vos en el lenguaje genético. Saliendo de esa manera de ver las cosas, que es horrible y muy sci-fi, aparece la idea de relacionarnos por fuera del parentesco. Lugar donde la religión tuvo una gran tarea, aunque a Fidel no le gusta aceptarlo, como boligoma de altruismo recíproco. Un gran ejemplo fue el chino que hablamos la vez pasada, en una dinastía particular de los chinos hace mucho tiempo, medio out of context, que intentó buscar una manera de impersonalizar la burocracia y generar un estado que se escape del nepotismo y de los lazos de parentesco. Y lo lograron en una medida como muy interesante que se estudia en antropología hasta el día de hoy. Pero no quiero hablar de China hoy, quiero hablar del Islam. ¿Qué hizo el Islam en el siglo VII? Estamos muy lejos de este momento chino que hablo, lo que pasó en el medio y no nos importa. El Islam tuvo esta reflexión. ¿Qué pasa si agarramos pibes extranjeros, los compramos como esclavos, pero en vez de utilizarlos de maneras horribles, tipo Game of Thronescas, los convertimos en una élite educada, bien alimentada, respetable? Los instruimos en todas las artes, en la ciencia, en la música, en la guerra, y convertimos en un cuerpo de burócratas sin lazos con ningún tipo de familiar, que solo hayan respirado el palacio y el estado desde chicos, y mirá la que viene ahora. Y hacemos que todas sus propiedades y riquezas, que van a ser muchas porque son gente prestigiosa en la sociedad, no puedan ser heredadas a sus hijos. O sea, todo lo que ellos ganen muere con ellos. Es absolutamente meritocrático el sistema. Bueno, Platón había tenido una idea parecida en la República, siglo V o VI a.C., en el que él decía que la casta de guerreros tenía que criar de una manera así medio comunista, no tener tipo ni propiedad privada ni esposas, una cuestión de tipo
poliamor orgiástico, que se cuiden los hijos entre sí y coman todos juntos en el mismo lugar, y él explicaba, como que ya Platón tenía una mini intuición de, bueno, los guardianes del Estado deberían tener deberían estar por fuera de esta cuestión del parentesco. Deberían no tener incentivos para beneficiar a sus familiares o a sus cercanos. La mejor manera de hacer eso es que no tengan familiares o cercanos. Pero esa idea, que era una idea para Platón, fue una realidad para el Islam en el siglo VII. Y funcionó muy bien durante tipo 3 siglos, hasta que los mamelucos, que encima el nombre es buenísimo, pudieron mantener un estado muy centralizado, conquistaron un montón de cosas, la rompieron, tipo, le ganaron a las invasiones mongolas, un montón de cosas repiolas, pero después fue degenerando la institución, fue aceptándose cierta cuestión de la propiedad privada y terminó mal. Y además, y con esto termino y te dejo, el defecto que tiene este sistema es que tenía una falta de jerarquización. No, sacando los defectos éticos obvios desde hoy, digo, para ese entonces, que a nadie le horrorizaba esto en ese entonces, pues había esclavitud en ese entonces, no era una locura, tipo, poseer un esclavo y que el Estado lo hiciera. Nada, la situación también decayó porque se armaba mucho faccionalismo, porque no haber una jerarquía clara, se armaban las intrigas. Y los cuidaban, y esto es otro punto importante también, los cuidaban y los educaban los eunucos. Los eunucos fueron un gran jugador de la política islámica de ese entonces. Eunucos, gente castrada, cuyas principales tareas eran cuidar el harem, por eso estaban castrados, para que no se tentaran, y vivir en el palacio. Tipo en Game of Thrones serían Lord Varys y el otro Lord Baelish, tipo esos dos, como el típico personaje que está en la corte, tipo Rasputín, pero castrado. El chabón que está en la corte y está en todas ahí, todo subrepticio. Figura que le interesa a nuestro amigo Federico, pero hoy no vamos a hablar de Nietzsche porque estoy harto, pero figura que le gusta a Nietzsche también. Termine, ese es el tema de hoy. Fidel, biólogo, se los presento. Estoy sorpresa. ¿Por qué? Yo, o sea, no sabía el nivel de extensión porque me explicaste un poco por audio antes. 3 siglos de esto me parece un montonazo. O sea, literalmente más tiempo de lo que Argentina tiene como país. Me parece una banda de tiempo de mantener este sistema y habla un poco de lo funcional que debió haber sido en su momento. Si se sostuvo 300 años, me parece una barbaridad. Mini disclaimer, si le pifié algún año algo, nos chupa un huevo, vamos a hablar de la idea, por lo pronto. Bueno, porque tal vez cometí cuestión un que error horrible. Duró mucho, no importa. el hecho que haya durado más de una generación Sí, me parece duró más de 10 sorprendente. años, tipo, sí. O sea, el concepto de que saliste a cazar niños para criarlos como propios y convertirlos en una élite burocrática me parece muy sacado. Y es más, me sorprende lo parecido a ideas que uno ve en novelas hoy de fantasía tipo Game of Thrones, de estos ejércitos de eunucos que matan, me acuerdo, los que contrata Claro, la bueno, sí, Targaryen. Grey Worm, que es Gusano Gris, que es el general Sí, de ese ejército de los Inmaculados. sí, Eso claramente está inspirado en esto, porque esa parte del mundo de Game of Thrones claramente es el Islam. Todo ese sí. territorio al que Khaleesi la venden con Khal Drogo. Y yo creo que el gordo, el que escribió Martins, el que escribió esto, estaba pensando en estos ejércitos de mamelucos claramente cuando decidió esos personajes. Igual no son todos eunucos, por lo No, que estoy entendiendo de tu descripción. O sea, pueden tener no, hijos. no son eunucos los soldados, No, los Child Slave Soldiers. Los eunucos son una suerte de ministro palaciego que era el encargado de criar a estos pibes. claro. Son dos Igual figuras distintas. tardan mucho en morir las tradiciones, veo, porque el Islam sigue haciendo esto de tomar niños esclavos, o sea, no esclavos, pero niños soldados para apuntarlos contra otros países. Y O no sea, solo el Islam. no, Dios. bueno, pero Pero es como el pensemos, ejemplo paradigmático de hoy quiero en día. preguntarte a vos primero, vamos quiero ir al meat and potatoes de esto, como biólogo. A mí me parece interesantísimo cuando la política, porque Foucault era un chabón que hablaba mucho de esto y cuando realmente lo logro vislumbrar, que los grandes temas de la humanidad, al ser nosotros animales,
muchas veces los grandes temas son temas que se relacionan con la salud o con la comida o con la familia, como que generamos toda una matriz de bizarreada, pero si lo disolvés en sus últimas componentes, las grandes teorías filosóficas, el materialismo, Marx, siempre terminamos discutiendo qué comemos, qué tierra nos tocó, qué clima hay, como que... Y cuando aparece tan palpablemente una cuestión que vos decís, esto es política operando sobre la biología. Digo, son unas juxtaposiciones que me parecen interesantísimas, más para hablar con un fucking biólogo, que da la casualidad que mi co-host lo es. Quiero que te explayes un toque sobre este experimento que solo un Estado podría llevar a cabo a esta escala, de decir, bueno, quiero generar una reciprocidad, quiero escapar los lazos del parentesco, voy a raptar gente y criarla toda metida dentro de un palacio, como que realmente tenerlos como si un laboratorio y pudiera ser un experimento zarpadísimo, ¿entendés? Es realmente la ética dejémosla de lado, porque no la había en ese entonces, al menos no con esto. Y de hecho era un experimento bastante positivo, porque estos pibes los trataron bien. Había todo un mercado de chicos esclavos que era para ser tipo esposas de chabones. Digo, estos eran esclavos que les haría... Era esto... Es más, me animo a decirte que eras tipo el Diego si te tocaba eso en esa época. O sea, eras un villero que en vez de morir como suele morir un villero, la pegaste y jugaste en el Napoli. Digo, era una forma... Muchos padres vendían a sus hijos. Digo, es una forma de movilidad social. ¿Sabes lo que era vivir en el palacio? Se era tipo Gondor y alrededor era toda una poronga. Tipo, entrar al palacio y vivir ahí significaba estar bien alimentado, estar tipo... o sea... Ponete en la mente de esa gente, ¿no? Decían tipo, ay, qué inmoral. Decían, Sí, salvate, sí. boludo, salvate Me, ya. me causa gracia tu nivel de incorrección política. Bueno, Me parece muy valioso. bueno, nada de eso. Como biólogo, ¿qué te Creo, parece? como biólogo, inmediatamente pienso en que estos pibes no dejan de tener lazos familiares. Sí, puede ser que si literalmente son huérfanos, se convierten en familiares del palacio. Es decir, van a tener figuras de reemplazo, figuras maternas, figuras paternas. No creo que su esquema cognitivo no construya eso. Por más que digas, tipo, bueno, agarro este huerfanito, lo tiro acá al palacio, lo crío con eunucos que lo tratan de usted toda la vida y tipo lo latigan cada vez que no le sale bien una cuenta matemática o un ejercicio de pelea o lo que sea. No puedo ni imaginarme cómo habrá sido ese entrenamiento. Em, Creo que de todas maneras construirían en su cabeza la idea de una figura paterna, una figura materna o algún tipo de vínculo familiar. O sea que evidentemente van a tener una psiquis distinta al resto de los humanos en crianza más o menos normal, pero no creo que zafes del problema que querés zafar, que es que estos burócratas no tengan lazos familiares. Lo que sí podés decir es que quizás no sienten una idea de tribu, de pertenencia, es decir, no se sienten esos servidores del Estado, literalmente, como su tribu es Claro. el palacio, su Es que creo que ese era lugar el de objetivo. pertenencia es el palacio y nada más que el palacio. Y no sé quién estaría el califa, ¿no? ¿Quién dirigía toda esta orquesta? Pues me imagino que había un muchacho que Un decía, che, sultán. todo esto, claro, el sultán de, bueno, Ah, no, pará, me olvidé una parte de historia al principio. En un momento los mamelucos hicieron como un golpe de estado. Como que arrancó como una burocracia fundada por el sultanato para tener este ejército de gente que dé todo por el Estado y se haya criado en el Estado. Eh, y había un argumento jurídico importante que era que para el Islam un musulmán no puede ser nunca esclavo. Entonces, por eso tenían que ser extranjeros. Y por eso sus hijos mm. no podían heredar sus cosas, porque iban a nacer musulmanes cuando los tuvieran. Es interesantísima la parte jurídica también. Me parece muy... bueno, no importa. Queda fuera del scope. El punto es... Sí, sí, eso está choreado del Antiguo Testamento. Lo mismo pasa con los Bueno, judíos, ¿no? el Corán abreva en el Viejo Testamento igual que el Sí, Nuevo. sí. Pero lo interesante de lo que decís vos es que es una gran. No estoy ni en pedo capacitado antropológicamente para confirmarlo o no.
Pero es una linda hipótesis ver si los problemas de faccionalismo que terminaron reventando este régimen no tenía que ver con lo que decís vos, que mismo dentro del palacio es inevitable que se te faccionalice la cuestión. Está el eunuco con el que más hablas, que después, ¿entendés? Como que claramente algún tipo de división a la interna del Estado. A ver, lo que sí recuerdo del libro, creo, es que en un momento de este experimento, se murió un sultán que era como el fin de una dinastía importante, pasó algo, algún sacudón, y en algún momento los mamelucos dijeron, vamos a tomar el Estado nosotros. Como que eso pasó, Mm, empezaron como una burocracia del sultanato y después terminaron siendo ellos como una junta militar que gobernaba, no sé. claro. Siento igual que podés haber inseminado tu régimen con la propia semilla, como con el huevo de la serpiente, porque estás trayendo estos pibes que vos decís, bueno, son huérfanos de guerras que yo causé, que traje a la fuerza, que les estoy dando todas estas herramientas, lo estoy haciendo a las personas más hábiles de mi imperio. Digo, ¿por qué a la larga no se te darían vuelta y te dicen, che, ¿qué te debo a vos? Si vos me robaste o sea, literalmente me diseñaste la vida. Pero ¿Por qué pensá que no sus hijos no yo? heredan nada, o sea, mueren una generación esa revuelta. Está bien, pero si son las personas que están en todas las posiciones de poder, ¿qué les impide No, cambiar las bueno, es reglas? lo que eventualmente las cambiaron, pero decir que las cambiaron en el lapso de 3 siglos es como decías al principio, funcionó bárbaro en realidad. En tres Sí, siglos sí, Europa cambió de forma 300 veces, o sea, como es un éxito. siento que es un poco parecido a la casta religiosa europea, ¿no? La idea de los obispos, donde también tienen un montón de restricciones, por ejemplo, no casarse, no tener descendencia ni demás, pero terminabas regentando una, ¿cómo se dice? Abbey, una abadía o un monasterio o una catedral, es decir, es una forma de acceder a lugares de poder sacrificando parte de tu vida, pero que en cierto modo te dan algún tipo de beneficio en la comunidad. En este caso es forzado, ¿no? Entonces es distinto a la persona que quiere ser cura, obispo o lo que sea. Pero me parece algo similar y que todas esas personas que pertenecen a esa organización crean una facción o una tribu que son ellos mismos, es decir, todos los curas son una tribu en sí misma o una facción en sí misma, por más Sí, que sí, pueda haber total, total. subfacciones dentro, todos estos mamelucos son una facción en sí misma. También lo que me imagino que pasaría es si este imperio es lo suficientemente grande, la distancia geográfica necesariamente crearía facciones. Sí. Porque los de la provincia de Hispania, qué sé yo, cuando eh, controlaban España, y los de la provincia de Jerusalén tendrían intereses distintos, y por más que fuesen parte de la misma sistema burocrático, habría roces por una cuestión de que siempre cuando hay un estado demasiado grande, las provincias de un lugar o del otro, de un estado del otro, van a Sí. tener Y acordate que intereses yo contrapuestos. Y acordate que yo flasheé bastante en el brief, porque creo que el golpe de estado lo hicieron solo en Egipto, o sea, no repasé toda la data, lo leí y me acuerdo la idea, lo leí hace unos Mm. días, pero digo, habría otro día, podemos ver la discusión más granular, pero te quiero llevar otro ángulo de esta discusión, que es el 2. Primero, el tema meritocracia contra otros criterios de selección, parece que en más relación con el parentesco biológico, llámese nepotismo o lo que fuere. Eso por un lado, que me parece interesante los intentos antiguos de forzar una meritocracia. Me parece que fueron ideas muy avanzadas y muy, desde lo biológico, también muy en la oposición cultura o civilización versus biología. Es como cuando esas áreas se separan más de lo que se unen. Me parece el tipo de idea que fue una gran revolución cada vez que pasó. Porque no es el curso natural de las ideas. De hecho, si lees Mm. el libro, muchas de estas experiencias requirieron una seria tiranía para enforcearla. La gente se resiste a esto. Y por el otro lado, la cuestión de la burocracia, yo lo estudié esto mucho en la carrera, porque en mi carrera, tipo, uno de los pilares es el estudio de la burocracia y cómo funciona, cuáles son sus intereses, hasta qué punto convergen con el ejecutivo, hasta qué punto no. Y el tema de la burocracia,
lo que decías recién vos me parece clave, con el tema de las abadías, o en este caso de los slaves, child slave soldiers, eh, que para mí sigue siendo un logro. Este es mi hot take. Para mí sigue siendo un logro en el camino hacia la modernidad, hacia el Estado secular, hacia el imperio legal racional como criterio que ordene la sociedad. Es un triunfo si vos lográs generar una solidaridad en bases no biológicas. O sea, aunque lo haya formado alrededor de la religión, alrededor de la lealtad al Estado, en el momento que vos pudiste sacar de la discusión mamífera el tema de nos peleamos entre tribus relacionadas genéticamente a, che, logré otra forma de aglutinar y hacer que la gente mate o se mate y deje todo por... Eso me parece un paso adelante hacia lo que hoy en día llamamos racionalismo, humanismo, todas las boludeces de las que hablamos todo el tiempo, que no son boludeces, son corrientes. Pero digo, Mm. hubo que haber un despertar de lo animal y todas estas apariciones, al principio grotescas, caricaturescas, exageradas, fueron ese despertar para mí. Y es muy importante o muy Mm. interesante de ver por qué pasó, cuáles fueron las condiciones en las que emergió, cómo se sostuvo. Eh, Sí, al mismo tiempo, no sé, mientras decías todo esto, pensé en una relación de pareja donde no hay una cercanía biológica necesariamente y el vínculo se establece sin problemas. O sea, no veo la necesidad de una similitud genética o biológica para establecer relaciones cercanas. Me parece, de hecho, entre humanos más importante la idea del aislamiento geográfico o la cercanía geográfica como componente para construir la tribu. y pero Es eso es una decir, cuestión de la tiempos. per- creo que es una cuestión de permanencia espacial en un mismo lugar la que termina generando. Pero digo, Porque te de volvés hecho, endogámico, boludo, de los dos casos que dijiste. A mi pareja en algún punto la quiero porque puedo llegar a tener un hijo con ella. O sea, mis drives están alineados para ahí. Y heterosexualmente hablando, no voy a. Pero en esa época, bueno. Y si nos aislás geográficamente, pasan 20 años, 30 años y vamos a empezar a aparecer genéticamente, vamos a coger entre nosotros. sí, pero más allá de geográficamente a lo largo del tiempo, como que el tipo de vínculos que se forman entre alumnos en un colegio o entre estudiantes en un colegio militar o como reclutas en una academia militar, para mí hay algo de pasar mucho tiempo con la misma gente, de compartir costumbres, de compartir ritos, de que eso es lo que termina vinculando a los humanos, no necesariamente, no tenemos un detector de genes parecidos, No, me pero parece. estoy de acuerdo con eso. Pero esa fue Como la que magia de estos experimentos, que los humanos antes no tenían motivos para juntarse con gente que no fuera de su tribu por mucho tiempo, hasta que aparecieron los estados, aparecieron las excursiones militares lejos, aparecieron las religiones es con los... que no estoy de acuerdo ahí. No estoy de acuerdo por el propio origen del ser humano, porque cuando uno va a ver la evolución del ser humano, ¿no? Que la mayoría lo asocia con el Cuerno de África, que es esta sección como por arriba de Madagascar, que es el cuernito ese que mira para el lado de la India, ponele. Eh, Originalmente se decía, bueno, todos los humanos vinieron de ahí, esa es la cuna del ser humano y demás, pero los últimos estudios, justo hoy estaba leyendo tengo el newsletter de Nature que te manda siempre briefs así cortitos de novedades científicas tan buenas, que el origen africano es realmente como panafricano y no solamente de ese lugar. Es decir, el rastro genético que tenemos los humanos de África habla de grandes migraciones entre grupos, entre tribus africanas. África es gigantesco, ¿no? Eso es importante ver porque uno en el mapa con la proyección de Mercator dice, bueno, África más o menos tiene el tamaño de Argentina o de, no sé, Europa y es realmente muchísimo más grande que Europa o que em, si fuese una única nación sería el país más grande del planeta, evidentemente. Pero el origen este panafricano habla de tribus humanas con alta movilidad, con muchísimo nomadismo, con mucha mezcla entre diferentes tribus. Entonces, no sé si
haría tanto énfasis en esta idea de que poblaciones aisladas, estables. Creo que eso, de hecho, llega después con el sedentarismo, la idea de una especie de marca genética de un lugar geográfico determinado. Evidentemente que si una tribu está del otro lado del Sahara, va a ser difícil que haya flujo génico entre uno y la otra. O sea, va a ser difícil reproducirse con una persona si tenés que cruzar un fucking desierto de 25 días sin agua. Pero no creo que los humanos estemos seleccionando necesariamente por cercanía biológica o cercanía genética cuando estamos seleccionando. No, o sea, entiendo lo que decís. Yo lo que leí este libro habla bastante de eso, también otros que leí también. Había distintas estrategias que también en algún punto se cruzan con las necesidades materiales de las gentes. Por ejemplo, una estrategia muy común para muchas tribus es dar a sus hijas a otra tribu. Y eso era, bueno, gran recurso de la nobleza europea alrededor del primer milenio. ¿Cuál es la idea de casarte con alguien que te interesa? Justamente, pensemos en el lugar biológico, uno de las típicas alianzas. Si yo te doy a mi hija, y hay sociedades en donde cuando la hija por tradición se va a vivir con el esposo. Entonces, dar una hija es como, bueno, tengo una hija, es como una inversión que mando a otro lugar, se la voy a casar con ese criterio, por eso el dote. Se tiene que venir alguien que te diga, mira, por este útero, básicamente, que me estás dando, porque así lo pensaban, por esta posibilidad de yo tener hijos que estén en mi territorio, te puedo dar tal cantidad de cosas, porque tu hija va a vivir con nosotros. Pero la próxima vez que vos tengas que ir a negociar con esa tribu, vas a estar yendo a negociar con tu hija. O si pasa una mini generación, vas a estar yendo a negociar con tu nieto, con tu sobrino. Entonces, y algo importante que decías, la movilidad y no sé qué me pasó, la movilidad y la capacidad para trasladarse grandes distancias en el pasado no era tal. Lo era a través de las generaciones. Vos por un desplazamiento nómada y decís, ay, mirá, de África llegan a la India. Pero te pones a leer y decís, guau, tardaron 1200 años, mirá vos. Y esos 1200 años hay muchas generaciones que no conocieron más que un radio de donde se movía un mamut estacionalmente, no es que recorrió la misma persona esa distancia. Entonces, desde el punto de vista fenomenológico de una vida humana y cómo la percibían y la vivían, la distancia geográfica era una clara restricción y esto de ir prestándose las hijas o los hijos entre las tribus era un claro... o sea, si el componente genético no pesara lo que yo estoy proponiendo que pesa, no, mejor lo voy a decir de la otra forma. Si pesa lo que aparentemente estos autores, pues siquiera soy yo el que lo dice, pesa lo que pesa, este tipo de estrategias cobran mucho más sentido. Que es decir, bueno, voy a negociar con tribus que me importen porque ahora nos va a empezar a unir un linaje en común. Sumado a que todas las religiones antiguas, donde nace el politeísmo, empieza con una obsesión por la genealogía. Desde el prócer profético mítico que nunca existió, pero que nos sirve como el Adán, rastreando los linajes con los viejos del pueblo. Entonces, al menos todas las primeras tribus, cuando se tenían que organizar en federaciones para luchar generalmente contra enemigos, que es la teoría del enemigo que nos une, que ya hemos hablado en varios capítulos, Fukuyama cuenta que cuando venía el sacerdote buscaba alguna relación genealógica, hacía un poco de magia y encontraba cualquier cosa, le vendía un poco de humo a todos y ese parentesco es el que les daba la legitimidad para unirse y morir juntos y pelear juntos. Entonces, era un tema que al menos en los registros escritos se hablaba en código genealógico. O sea, para ellos aparentemente importaba al menos como factor legitimador. Y para mí es un gran avance haber creado cosas como el Estado o la religión un poquito más sofisticada que te compite contra el parentesco, que te da nuevas legitimidades que no tienen tanto que ver con esto, porque además necesitas empezar a sentar las bases con la aparición de estos imperios para esto que decías vos hace un rato, que no me parece menor, para grandes distancias geográficas, que es un nuevo elemento que antes no existía, posibilidades de transporte. Y por ejemplo, el Imperio Romano, ¿por qué Constantino se convierte al catolicismo en el siglo II después de Cristo?
porque se le estaba cayendo el imperio, porque no había una identidad que lo uniera y el chaval era un genio y entendió que el monoteísmo era una gran solución para un imperio. Pero ese tipo de proyectos de unidad y la nación fue la gran boligoma laica después de la religión. Fue primero la religión monoteísta y después el concepto de la nación. ¿Cómo metés 48 millones de personas bajo el mismo paraguas? O sea, realmente tenés que ponerte a laburar para fabricar esos símbolos. Eh, y para mí ese pasaje de lo local, biológico, hacia estas nuevas estructuras que son suprabiológicas por el simple hecho de que están por fuera de este grupito de 200 personas que era la banda para la cual evolucionamos y el número de gente por el cual nos sentimos cómodos a nivel hardware. Eh, Estos experimentos que te contaba al principio, lo que pasó en China, la dinastía Qin, o esto que pasó en el Islam en el siglo VII, son como grandes momentos en donde alguien con una mente muy moderna dijo, bueno, invirtamos, tipo, quiero ir all in con esto, tipo, quiero realmente, o sea, creo que tenían intuiciones muy profundas de cómo funcionaban estas cosas, los ideólogos detrás. Por eso en la historia de hoy hablé de las juventudes hitlerianas. Porque llegás al siglo XX y ves lo que pasó en Rusia, lo que pasó en Alemania nazi, y decís, loco, hay una constante. O sea, hay muchos movimientos, no quiero hablar de ética, quiero hablar de intensidad. Movimientos intensos a nivel político, movimientos que quieren realmente ser revolucionarios en el sentido de cambiar cosas, para bien o para mal, y muchos en algún momento, incluso Marx en su teoría, se concentraron en educar generaciones de cero. De la misma manera que Rousseau estaba obsesionado con eso, los experimentos viejos de los antropólogos sobre el niño y el estado de naturaleza, porque hay algo muy moderno, en una mentalidad muy moderna, muy maquiavélica, no en el sentido de cagar al otro, sino el siglo donde escribió Maquiavel y las ideas que empezaron a aparecer de esta idea del experimento, de modificar la naturaleza humana, de que el Estado pueda involucrar, que son, y digo esto y termino porque hablé mucho, siento, es un debate que estuvo también muy en el siglo XIX signado por la educación laica cuando el Estado tenía que ir a las provincias, al menos en el caso argentino, pasó en Europa también, el Estado tenía que ir a una familia en una provincia medio agraria y decirle, yo voy a educar a tu hijo y lo voy a educar tal vez con Darwin. Fue como un momento en el que no era una burocracia de niños esclavos, pero con mucha menor intensidad. Hay muchos de estos casos en donde el Estado le disputa las mentes en blanco a las familias, que creo que ese es como el núcleo de este fenómeno. Sí, creo que esto lo hemos hablado antes, pero se me ocurre unirlo con un episodio más reciente, que es este que te contaba que volví a escuchar hace poco, el de obstáculos epistemológicos. Creo que salvo por alguna que otra pelotudez que digo, está bastante bien. Estoy bastante orgulloso de esos episodios si lo quieren volver a escuchar o si quieren ir por primera vez. Esta idea de los obstáculos epistemológicos como sesgos que tenemos todos, ¿no? Como formas de pensar que muchas veces generan preconcepciones o ideas erróneas o que se interponen en nuestro camino. Creo que esta gente lo que sabe o lo que entiende en cierto punto es que los humanos somos falibles de varias maneras, que nuestra mente es, por así decirlo, engañable de muchas maneras. Y conociendo esa idea de el adoctrinamiento es una palabra que justo últimamente se usa mucho y no sé si me divierte mucho hablar de eso, pero la idea de que la mente de un niño es bastante lábil y que con la suficiente astucia podés moldearlo en el tipo de humano que querés. Que creo que es difícil decir todos los niños van a terminar cumpliendo con el molde que vos les pongas, pero con que un número sustancial lo cumpla, termina generando estas delirios como la casta esta que contaste de los mamelucos o bueno, los mandarines en China, que son básicamente algo parecido, entiendo, pero eunucos, básicamente. Em, Me parece que hay algo en el cerebro humano, no en todos, pero en muchos humanos, de responder, quedarte con la primera idea que te dieron,
ser, em, como responder de forma positiva a las personas que te criaron, de servir a quien te dio de comer, quien te dio de dormir, incluso en una situación negativa, que uno diga tipo, bueno, tu infancia no estuvo buena, pero quienes te criaron siguen siendo quienes te criaron, entonces seguís teniendo como un attachment, aunque sea bastante tóxico, por así decirlo, por una palabra de uso común, mantenés ese apego porque simplemente es la primera idea que se te cruzó por la cabeza. La- las foundations de tu cerebro están hechas con eso y modificarlas a posteriori es tan difícil y tan doloroso que decís, bueno, voy a seguir cumpliendo esta misión que me asignó el sultán porque es más fácil seguir por ese camino que deshacer todos esos caminos neuronales, todas esas ideas, todas esas preconcepciones, todos esos sesgos que se construyeron durante tu vida y volver para atrás. Y pará, estás partiendo de la base de que es, al menos en el caso de los mamelucos, ese momento de introspección existió y de que Ah, eran infelices pensando para atrás. Yo me guardo la de... porque ahí hay un ejercicio que, bueno, no existe una respuesta para esto. Hay algún que otro estudio, pero la verdad que para mí no es concluyente. Eh, es muy difícil ponerse en la cabeza de una persona de esa época. Es literalmente jugar, porque no hay mucha forma de... Y yo lo que sí puedo pensar es, conociendo un poco de los valores de esa época, por cómo se escribía y por qué tono se habla en los registros que hay, eh, de nuevo, o sea, eran sociedades muy basadas en éticas guerreras, ¿eh? Ah, pues muy ya habías dicho, basadas. en éticas guerreras, eh, no había permeado ni en pedo el apego a la vida, ni los derechos universales, ni un montón de cosas que nosotros ya, bueno, justamente dándote la razón en lo que acabas de decir vos, cosas que nuestra generación tiene mega internalizadas, ellos no la tenían internalizadas, al punto de que muchas de las ideas modernas les hubieran parecido una locura, como incluso le parece a Nietzsche, aun cuando escribe en el siglo XIX, ideas mediocres, ideas de sepultar a la raza humana en una suerte de achatamiento. Entonces yo creo que en esa época, si vos sos un nene y te compran, te eligen, porque encima elegían a los pibes por ciertas aptitudes, era ser un régimen muy exigente. Entonces, primero te sentís, yo creo que el equivalente hoy en día sería un pibe de un lugar humilde que la pega en el fútbol. Creo que si me tengo que adivinar, debe haber sido percibido como una clara situación de movilidad social, eh, y era salir de un lugar que por lo pronto está sometido a otro, porque si no el estado este turco en el principio y después egipcio no tendría ningún tipo de poder para sacarte de tu casa. Entonces estás en un lugar que perdió y el ganador, en una sociedad donde la ética del ganador es todo, el ganador te eligió para llevarte a jugar la Champions, que es el Palacio. Tipo, literalmente, te compró el Real Madrid. El Palacio en esa época para mí era tipo todo, literalmente, todo. Era todo. Y era todo en maneras que ni nos podemos imaginar. Porque estoy hablando de comida y posibilidad de coger y todo, pero además tenés. Se hacía mucho guerra por asedio en el momento de las cruzadas. Si te clavan un asedio de 9 10 meses, como le han clavado a Jerusalén, más o menos por esa época, ¿sabes lo que es estar adentro del castillo? O peor, mejor dicho, ¿sabes lo que es estar afuera del castillo? Entonces, nada, yo digo, el ejercicio de volver para atrás y ver cómo lo experimentaron es raro de hacer, pero yo no me animo a concluir. O sea, lo que acabas de decir vos me parece válido como una regla para los humanos. No sé si aplica al caso de estos pibes, no sé si se sentían mal con lo que les tocó. O sea, estaban en una Mm, situación de privilegio los que llegaron a la adultez. No sé si tal vez muchos miraban para atrás y te decían, mi papá era un cagón, el biológico, ¿entendés? No sé cómo lo pensaría en una persona de esa época, pero sí sé que estaban obsesionados con la ética guerrera. Entonces, el que ganó ya tenía un puntito a favor en esa época, el que ganó la guerra, el más fuerte. sí, lo que pensé con esto que agregaste ahora y con otras cosas que mencionaste antes, y creo que vos trajiste esto
en otros episodios, pero muy, muy, muy viejos, tipo, como si te dijese el episodio 4, Uf, que había algo de los autores rusos del siglo XIX que estaban obsesionados con los criminales. No me acuerdo ahora cuál de todos los autores estos que te gusta, si Chekhov Dostoyevsky, o más que nada. Dostoyevsky. Y estoy haciendo una asociación entre la idea de que cuando decimos, bueno, a todos les gustaba o no les gustaba, les pasaba o no les pasaba, me parece que hay una tendencia en general de un grupo mayoritario de humanos que se quedan en el molde, que te enseñan lo que te enseñan y punto, y no hay mucho cuestionamiento y es lo que viene de fábrica y lo dice el profesor, así que, o lo dice el eunuco, quien inserte figura de poder acorde a la época, y van a seguir con las anteojeras de la educación que tuvieron hacia adelante sin cuestionarse demasiado. Y está más la mente, si querés, más desobediente, que en su extremo sería la mente criminal, y en una versión más mitigada sería una mente como más curiosa o más aventurera, donde puede mirar más allá de sus anteojeras y decir tipo, che, ¿por qué estamos todos siguiendo este camino hacia adelante sin cuestionarnos? Tipo, podría cambiarme de carril o podría como pensar otra cosa, podría explotar este sistema en mi beneficio. Podría, si estoy yo en el poder, ¿qué me evita complotarme con mis compañeros mamelucos y voltear al sultán? Como que siento que esos sistemas terminan cayendo porque siempre hay, por así decirlo, infiltrados, que no es que son voluntariamente infiltrados, sino que el cerebro humano tiene la suficiente diversidad en sus representantes vivos como para decir, siempre va a haber alguien que le guste el hecho de romper las reglas. sí, sí, A total. algunos les va a gustar romperlas un poquito y tener exploits menores, como decir, bueno, hay todo un sistema donde se prohíbe la herencia. Estoy seguro que alguien circunvaló todo eso para que alguien herede no sé qué y le dejó propiedades al hijo no legítimo que no sé qué. Seguramente había corrupción en esos sistemas porque es Sí, sí, imposible obvio, que obvio. no lo haya. Y Y factores externos, además. Puede funcionar todo bien y te invaden un año, ¿entendés? O sea, como que encima los casos en también, donde las cosas funcionan bien, puede tener momentos de azotes externos a cada 5 años. sí, también. Una sequía, Y cualquier cosa. exactamente. Y también hay humanos que no van a querer seguir ninguna de las reglas que les pusiste porque se van a dar cuenta de que pueden romperlas y que los demás van a seguir cumpliéndolas. Y cuando ellos, o sea, van a haber free riders Sí, necesariamente, siempre. siempre. Y va a haber free riders más zarpados que otros. Algunos que digan, che, ¿y si volteamos el imperio y nos fugamos con toda la guita? Otros que digan, che, quizás le puedo pasar algo de guita a mi amante. Como que están free riders, un poquito free riders y free riders tipo Nerón, que están Sí, dispuestos a sí. hacer arder Roma. Y hay una paradoja que no se me acuerdo cómo se llama, si tiene un nombre, es como un teorema antropológico que es tipo que en momentos en donde los guerreros se ponen, de esto sí habla Nietzsche para tirarle un puntito, porque siempre hay que darle un puntito, que en momentos en donde los guerreros se ponen la 10 y tipo son muy valorados socialmente, o sea, en casos enemigo externo, conquista, expansión, bla, tenés la paradoja de que el papi fuerte después tiene hijos en situación de privilegios y los hijos se van debilitando con el tiempo porque no estuvieron expuestos a tipo la harshness de papá. Entonces, lo interesante de estos sistemas era que también estaban pensando, al menos en la casta guerrera, cómo evitar esa situación. Obvio que me imagino que no lo respetaron o eso, Hard Times Create Good Men. Y encima, bueno, por eso me parece interesante ver estos situaciones medio excepcionales en que algunas organizaciones políticas quisieron jugar la apuesta fuerte de decir, bueno, que no hereden. Tipo, que cada generación se tenga que ganar se tenga que ganar el premio. Bueno, los chinos fueron los grandes impulsores de eso, duró bastante también, después volvió para atrás, pero dejó una marca en la filosofía de la cultura estatal. Que los chinos tienen un sistema muy meritocrático, al menos de burócratas estatales. Al menos en lo que quiere decir, en lo que respecta a la burocracia. Es más, el examen que le siguen haciendo a los burócratas creo que existe de la época de Confucio.
Entonces, tienen realmente quedó un legado de que haya un cierto piso de excelencia para el Estado, para el burócrata del Estado, que mitigue un poco la cuestión del nepotismo, de esto que te decía. Si tuve papi Napoleón, ya viene el nieto todo achanchado, todo imbécil, y bueno, de eso adolecen mucho los estados, y además los estados que tienen estos pasajes a la prosperidad. Porque ante la falta de un enemigo externo, de hecho vos leíste la genealogía de la moral de Nietzsche, me parece. Bueno, es como de sus libros mejor escritos. El caminito que él marca está muy bueno, porque dice esta figura que a él siempre le gustó mucho, que te la menciono muy seguido, que es el palaciego débil de estirpe aristocrática, que no es fuerte, pero que logra trasvalorar mediante la religión, al menos en el pasado, o sea, mediante la intelectualidad. Esa es la Sócrates en Grecia, para tener una refe, que logra trasvalorar los valores de la época para que su intelectualidad pase a ser lo más valioso y que la fuerza del guerrero pase a estar sometida a su intelecto. Es un gran momento, es un momento de mucha fortaleza del débil entre comillas. Y Nietzsche explica cómo funciona ese arco y dice que al menos en el monoteísmo funciona a través de la culpa. Y que culpa y civilización son dos caras de la misma moneda, que es una cosa que se puede ver mucho en el malestar de la cultura de Freud, que es, de hecho yo basé uno de mis últimos textos de la facultad en ver la contracara entre la genealogía de la moral y el malestar de la cultura de Freud, porque Freud habla de el peso que tiene la civilización, y Nietzsche dice lo mismo 100 años antes, con la harshness que lo caracteriza. Y un poco la conclusión, si la tengo que sintetizar, es en el momento en que hay paz, en el que no hay que estar peleando contra los unos que están del otro lado de la muralla y se quieren violar a todos, en el momento que eso terminó, el guerrero, que lo premiamos en ese momento porque nos salvó a todos, lo empezamos a ver lentamente como el chabón que está escabiado y se quiere cagar a trompadas todos los fines de semana en el bar y nos empieza a dar paja. Entonces ese es el momento en el que este sacerdote inventa el concepto de la culpa. Y el concepto de la culpa básicamente es agarrar la propia violencia, que en los sistemas antiguos era posible descargarla sobre otros sin consecuencias sociales, por eso eran sistemas mucho más incivilizados. La civilización lo que nos pide a todos es lo que nos pide Hobbes y Rousseau y Locke, que es esta idea hipotética de, bueno, guardate tu libertad para hacer lo que se te canta la chota, baja un cambio y vamos a estar todos mejor. Ese baja un cambio, para Nietzsche, es decirle al poderoso, al guerrero, al sádico, al que le gusta la sangre, que empieza a usar toda esa violencia para contra él mismo. Que toda esa violencia que él quiere descargar sobre otros, ahora la descargue para domesticarse a sí mismo e inhibirse. O sea, es la jaula de la culpa, es como domesticar el león interno, y por eso para Nietzsche las religiones monoteístas son una sublimación del instinto de sadismo de la gente. O sea, el placer que nos daba hacerle daño a otro y torturarlo y cortarlo en pedazos y que alguien escriba cuántos pedazos lo cortamos, Nietzsche dice, eso no se fue, seguimos siendo una verga, nada más ahora tenemos el sosiego de hacernos mierda a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque Saruman, que es este sacerdote que el personaje que a él le gusta, necesitó generar ese sistema ético para ponerse a él en la cima y para devaluar al guerrero. Entonces ahora el guerrero, gracias, porque pensá en el cristianismo medieval, en las iglesias, que en las paredes decían Dios está en todos lados, Dios nos mira a todos, esa idea panóptica del Dios monoteísta que nos mira a todos hasta cuando estamos solos. Un poco esa invención lo que hace es que uno sienta culpa. Porque la autoridad la tenés internalizada ahora, no importa si alguien te vio cometer el crimen, Dios te ve todo el tiempo. Y me parece interesante ese marco a mí, o sea, siempre me parece interesante para entender también esta cuestión que se da en muchos lugares, que básicamente, ¿qué carajo hacemos con los soldados cuando no hay guerra? Que es un problema muy común en la antigüedad y hasta hace poco. Le pasó a los rusos en la revolución del 17 cuando volvieron de la Primera Guerra Mundial. Te viene una masa de gente que pretende ser, con Vietnam pasó también en los yanquis, una masa de gente que pretende ser reconocida con razón, porque se fueron a recagar a tiros y volvieron vivos, y una sociedad que ya no lo quiere fumarse un montón de hombres hormonales con PTSD que no saben laburar y que tienen la fuerza y la capacidad organizativa para hacer quilombo, como el levantamiento Calapintada que pasó acá en los 90. Un regimiento militar ocioso de gente que se crió junta es peligrosísimo para tipo la paz.
Fue un problema muy común en la antigüedad. Y encima que esos hijos se iban achatando con las generaciones, bueno, los papás, los guerreros tenían muchos privilegios en esa época. Sí, no sé qué responder No, del nada, todo. yo tampoco En sé el, por qué me fui por esta tangente tampoco. mientras estabas hablando, cuando mencionabas meritocracia, lo primero que pensé es meritocracia es en función de la existencia del libre albedrío Oh, y no Dios, sé qué si denso queremos que sos. volver a entrar ahí. Pero como no quiero entrar en el libre albedrío, porque ya me cansé un poco del libre albedrío, estoy pensando en que evidentemente las monarquías por linaje sanguíneo son una aberración por eso, porque básicamente generan humanos que no hicieron nada de sus vidas y que heredan cantidades absurdas de poder y de dinero y de propiedades que después no saben controlar. Que igual lo bueno es que en una de esas la chocan y listo, y pierden eso. O sea, crean hard times para que sus descendientes terminen teniendo que ser No, pero good igual te men. meto un paréntesis y te dejo, vas a hablar vos hasta el final, pues yo ya hablé mucho. Pero un factor que tenía a favor la dinastía por linaje sanguíneo es que funcionaba como un límite al faccionalismo. Era como un criterio arbitrario, es tipo, que no es arbitrario porque están los genes de fondo y que el hijo de alguien bueno probablemente tenga, bueno, eso no importa, pero lo que voy es, para evitar que todos nos peleemos, poner un criterio falopa que termine en Dios, para que todos soportemos el orden que está y no estemos todo el día haciendo intrigas para ganar el trono. Como que también tener cualquier criterio ayudaba a que se mantenga un poquito, ¿entendés? Que todos tienen para el mismo Mm. lado. Sí, es verdad, pero también hubo monarquías con linajes adoptivos que funcionaron, como el caso del Sí, Imperio sí. Romano, por ejemplo, Era todo cuestión de donde tener el fundamento, no importaba la sangre, era tener el papel, como el rey Eduardo cuando se peleó con el Papa. Era toda una discusión retórica, pero al menos lo que daba legitimidad era el argumento, era que al menos te calmen, como Cersei se cogió a Jaime en Game of Thrones y nadie se podía enterar, porque no había manera de argumentar a favor de ese incesto. Era todo cómo lo contabas a la plebe, básicamente, no lo que hacías. mm, claro. Bueno, pero por ejemplo, cuando yo veía hace poco el caso de Julio César que lo hereda Augusto, o sea, hay una elección en ese caso que, bueno, en el momento sorprende a todos porque dicen, che, Augusto medio que es un salamín con queso, como que, ¿para qué? ¿Por qué Augusto? Y después resulta que fue el emperador más exitoso fue básicamente, podríamos decir que fue el fundador del Imperio Romano, básicamente, o el que sentó las bases para que continúe el Imperio Romano. Creo que hay algo de la herencia por sangre que necesariamente lleva, más que nada por los sistemas de crianza que tenemos, que se pierdan las capacidades de las personas que crearon esas grandes fortunas o Y sí. imperios o grupos de poder. Porque si naces sin tener que cubrir tus propias necesidades, no vas a desarrollar las habilidades para cubrir esas Y sí, necesidades. lo de antifragilidad que hablamos siempre. Sí, igual entiendo que incluso en grupos de mucho poder hay veces que ni siquiera necesitas aptitud porque es tanto el sobrante de poder y de dinero y de renombre que no requerís de aptitud. O tenés a alguien elegido por vos que se ocupe de eso. Es decir, tus padres pusieron a alguien que se ocupe del dinero para que vos no tengas que hacerlo y eligieron a alguien apto porque sabiendo que vos no lo ibas a hacer. O la otra es adrede criar a alguien generándole esas necesidades para Claro. que, como entrenarlo en el sentido de que, bueno, si no trabajas no hay dinero, entonces Sí, no, sí. vas a tener que aprender a laburar. Em, Se me ocurre que algo así podía darse con estas castas que vos mencionas hoy en día, o que hoy en día no, que mencionaste hoy, como la de los mamelucos, de decir, bueno, si todas las generaciones estoy renovando a estos pibitos, siempre los estoy pasando, haciendo pasar por esta situación de necesidad y de Claro. exámenes súper exigentes, entonces mantengo la vara en alto. Pero, no sé, me imagino que igual todos esos sistemas, para mí, más allá de que puedan ser funcionales o no, hay algo de que cuando los sistemas envejecen, yo lo veo hoy en día en la educación
yo siendo docente de secundaria lo veo en el sistema educativo. Como que hay algo que por más que el sistema pudo haber cumplido una función y ser bueno en el pasado y haber venido bien y haber generado muchísima movilidad social, em, hay algo de que los sistemas envejecen, incluso los buenos sistemas, Sí, no, pero los buenos envejecen y se sistemas, aletargan y se... pará, y entrenan mejor a los cheaters, como con las vacunas y los virus. O sea, un buen sistema también acelera las estrategias de los free riders. Como esa carrera armamentística es exponencial para todo sentido. Vos cuanto mejor sistema tengas, mejor entrenás a los cheaters. O sea, mejores cheaters vas a tener a mejor sistema, porque se entiende lo que voy. Mm, O sea que eso también es otra paradoja extra que tenés ahí. Que los sistemas buenos probablemente generen problemas más rápido incluso. mm. Sí, siento que hay algo de un cansancio intergeneracional, como si la institución se va desgastando o se va cansando y las personas que participan de esa institución sienten ese cansancio. Es como una especie de propiedad emergente que se le transmite a las partes inferiores. No sé cómo, estoy teorizando en mi cabeza No, todavía, yo pero estoy hay medio. algo... No, decime. Yo digo, yo estoy medio en una porque me tengo que ir en un toque. Igual van 56 Dale. minutos. Hacé tu Sí. closing argument y la seguimos la que viene. No sé si tengo algo tan No, no bueno importa, como el closing venías diciendo argument. algo, terminé de decirlo y yo ya no te repregunto más, así tipo, podemos terminarlo. Bien, hay algún tipo de teoría que se está formando en mi mente que seguramente es bastante incoherente todavía y lo será en su futuro, pero para mí hay algo de estos sistemas, por más draconianos que sean o bizarros que sean, como esto de robar niños esclavos y convertirlos en una elite de no sé qué, o algo tan bueno, no es sencillo, pero algo tan actual para nosotros como el sistema educativo. Hay algo de que por más que uno quiera diseñar el sistema perfecto que contemple todos los casos y que sirva para todos los objetivos que nosotros queremos, eventualmente envejece como todo, la entropía les gana y al mismo tiempo se van haciendo lentos y pesados y como bloated es en inglés, no sé Sí, cómo se dice en sí, castellano, como como fofos. eh, sí, excesivos y burocráticos y ya incluso las propiedades del sistema se transmiten a los integrantes del sistema, es decir, esa sensación burocrática y lenta y fofa no solo pasa a ser una propiedad del sistema, sino de las partes que lo componen, por Es muy ejemplo, irónico los lo que estás docentes. diciendo porque estás dejando picando la discusión mapa-territorio. Porque un poco este carácter sedimental de las instituciones lo que termina haciendo es que cuando cambia el mundo, las instituciones están tan sedimentadas y tan con ese arrastre que nunca, encima no hablamos de que los burócratas tienen sus propios intereses que empiezan a dejar de converger. Eh, lo primero que se pierde es la capacidad de feedback. Tipo, lo que más se empieza a hacer es tipo abusar del mapa y es como agarrar un Lego e intentar meterlo en lugares donde no entra, porque no queremos cambiar la receta, porque vive en medio estado de esa receta. Entonces, lo primero que pierde como solución es la flexibilidad. Es como un mapa que se confunde con el territorio y cuando el territorio te está dando el input de, che, no es por acá, vos decís, no, sí es por acá, y ves el mapa como si fuera el mundo y ahí tenés el estado ciego. Pero por eso digo que es irónico, porque lo dejaste picando y yo sería el momento en el que te diría esto y empezaríamos a hablar de lo que querías hablar Bien, vos. como no vamos a empezar un nuevo tema Lo dejamos para y la que viene. Sebastián reveló, quitó el velo de misterio Sí, eh, lo spoileé. de cuál era el tema que yo iba a traer para este día y finalmente hicimos el de Seba, que igual estuvo muy bueno. Yo quería hablar de la distinción mapa, territorio, objeto, representación, que por cómo viene la cosa, lo hablaremos la semana que viene. Sí, bueno, pero bueno, la dejamos picando, sí, porque yo me tengo que ir ya, pero la dejamos picando, Sí. igual cumplimos, vamos 59 minutos 5 segundos, o sea, no se cortó un segundo del episodio, pero me tengo que ir ya. Estuvo bárbaro, a mí me gustó, y el que viene va a estar aún mejor. Pero bueno, corto la transmisión, después hablamos, tal vez empezamos a hacer más stream falopa durante la semana, igual este espacio va a seguir existiendo, pero nada, va a haber cosas, esténse atentos, gracias Caleo por el comentario, gracias Fidel por estar, nos vemos la próxima, me tengo que ir ya. Bye. Hasta la semana que viene.